Bienvenidos a Pasos de Fe. Recuerden darle like y suscríbanse a nuestro canal. Gracias. Hay historias que inician con una bicicleta, pero con las manos y el corazón llenos de muchos sueños. Hoy estamos con don Milton Cruz, propietario del restaurante El Señor de los Jugos. Soy Jacqueline Cárcamo, bienvenidos a Pasos de Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias por esta visita tan especial. Gracias. Gracias a usted. Y perdone que le estuve insistiendo tanto en WhatsApp, yo sé que pasa súper ocupado, más un fin de semana, pero le agradezco mucho su apertura. No, por mí encantado. La verdad que también me disculpo porque a veces desatiendo el teléfono y no le doy la importancia a los mensajitos que de verdad necesitan poner atención. Okay. Pero no se preocupe, me respondió. Gracias. Ok, cuéntenos. Bueno, quiero decirle que me encanta el nombre de su restaurante, El Señor de los Jugos, porque para mí siempre tiene algo emocional. Yo lo asocié mucho cuando yo estaba pequeña, cuando uno dice la señora de los tamales, la señora, porque uno pasa por ese mismo lugar, espera a la misma hora a alguien, y me imagino que algo así a usted lo esperaban siempre a la misma hora cuando le decían El Señor de los Jugos. Cuéntenos cómo nace este nombre y por qué. Pues precisamente el nombre sí nace en la calle. Yo pues inicié este negocio vendiendo jugos en la calle hace un poquito más de 23 años, en una esquina del municipio de Ayutustepeque, hoy distrito. Y decidí iniciar un negocio, no había espacio o locales donde alquilar, y pues encontré un estacionamiento muy grande y hablé con el dueño del edificio y me alquiló ese espacio, me vendía la energía eléctrica, pero bueno, ahí es otra historia, pero el nombre nace después de estar en la calle a un espacio que conseguí, que es una casa abandonada. Bueno, es esto que hoy ustedes están viendo. Esto en aquel entonces era una casa básicamente abandonada, solo vivía un señor ya de mucha edad avanzada y me alquiló un espacio que estaba pues, relativamente lleno de monte, tierra. Mi esposa y yo pues decidimos alquilarlo porque yo ya no quería estar en la calle, y cuando me pasó la sorpresa más grande. La venta pues se me fue al suelo porque los clientes de la calle a este espacio, y era una calle nada más de diferencia, pues la gente no me veía. Los clientes creían que yo me había ido y pues ya no estaba. Fue cuando 3 días después de haber tenido una experiencia muy grande en las ventas, pues vendí $3 y esos $3 me asustaron porque no era la venta que yo tenía, y conseguí una mochila térmica y le digo a mi esposa, voy a salir a la calle a vender jugos, y pues madrugamos ese día y antes de las 8, con esa mochila llena, con mucha esperanza y mucha fe de que las cosas iban a cambiar y a mejorar, pues empecé a caminar por todo el distrito de Ayutustepeque, o el municipio en aquel entonces, y empecé a ofrecer los jugos. Quien se me cruzara en el camino, yo le ofrecía jugos. Si usted se me hubiera cruzado, muy seguro que yo le hubiera metido o vendido un jugo, porque siempre lo cargaba en la espalda, y ya pues al mercado, a los talleres, a los salones de belleza, a los puestos de la calle, donde fuera, yo preguntaba y ofrecía mi jugo. Y así empecé a hacer clientela. En la medida que fue siendo clientela, las personas empezaron a llamarme El Señor de los Jugos. Yo ni siquiera había pensado en un nombre en el negocio, simplemente me interesaba vender. Mis hijos estaban pequeños, en aquel entonces tenía 2, y pues los pequeños piden de comer todos los días, y pues me interesaba vender. Y así
empecé a vender y a ser conocido y el nombre pues empezó a sonar todos los días. La gente me veía y me gritaba, señor de los jugos, tráigame un jugo. Y pues yo el nombre, sí, el señor de los jugos. Y en la noche yo hacía así como referencias de todas las personas que me empezaban a llamar y me gustaba una película, una serie que se llama El Señor de los Anillos. Y me gustó el nombre y me gustó la tipografía del Señor de los Anillos. Así que yo entonces sí le voy a llamar el Señor de los Jugos. Y fue así que nace el Señor de los Jugos de andar en la calle. Y así pasó el tiempo y pues conseguí una bicicleta y en la bicicleta pues vendía mucho más jugos, abarcaba más lugares y hacía más clientelas. Yo logré zonificar los días para no aburrir a los clientes. Por decir, el día lunes iba a una zona, el día martes ahí iba a otra, el día miércoles iba a otra. Iba haciendo tanta clientela que empecé a clasificarlo los días que los iba a visitar. Y así, ahí nace el nombre del Señor de los Jugos. ¿Cuánto tiempo pasó vendiendo en bicicleta, don Milton? En bicicleta, bueno, primero a pie. ¿Sí? A pie fue alrededor de 3, 4 meses. Luego en bicicleta pasé alrededor de 2 años y medio en bicicleta. Estaba en forma, no como hoy, pero sí, andaba en bicicleta desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, 1 de la tarde. Buen tiempo. Buen tiempo, hasta que un día apareció un cliente y apareció en motocicleta. Y él me veía que yo salía en la bicicleta y me decía, oye, deberías de comprarte una moto y salir en moto. Pues no lo había pensado. Y además le digo, pues no puedo manejar moto. Y ese día él se comprometió conmigo a venir todas las tardes para que yo practicara con su moto y aprendiera a usar la moto. Me llevó un día aprenderla a usar. Y me llevó 2 días aprender a andar en la calle en motocicleta. Luego, pues mi amigo me dice, mira, te vendo la moto. Pues me recuerdo que quería $900. Yo no los tenía, sinceramente no los tenía. Hice un préstamo en un banco y el banco me prestó el dinero y le compré la moto. Pues con esa moto, pues definitivamente fue otra experiencia. Otros golpes, ya les voy a contar por qué. Se abarcaba muchísimo más espacio, iba hasta la Universidad Nacional, la Sacamil, muchísimos lugares y tenía una clientela increíble. Recuerdo pues en el año 2004, este negocio lo empecé en el año 2002, un 23 de diciembre. El 2004, que ya andaba en moto, un 20 de diciembre precisamente, me hicieron un pedido de jugos y pues me pidieron que fuera pronto porque si no llegaba pues ellos se iban a ir. Pues preparamos los jugos con mi esposa y salí disparado porque no quería que se me fuera el cliente. En el camino se me cruzó un perro, pobrecito el perrito, se me cruzó y yo salí volando. En el accidente me quebré las 2 manos. Wow. Me quebré las 2 manos y eso pues me llevó al hospital. Me enyesaron y me dejó en la casa tirado, postrado por 2 días. Al tercer día, mi esposa me dice que era 23. Mi esposa me dice, mira, no logramos comprarle ropa a los niños para sus estrenos. Una costumbre que tenemos los salvadoreños de darles a nuestros hijos un estreno, ¿verdad? Esa es una costumbre que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Bien o mal, es una costumbre que pues yo la tenía y mi esposa pues me lo recalcó. Y ese día, en la noche, yo decidí que el 24 temprano iba a salir a la calle a vender otra vez jugos con mis manos enyesadas y a pie otra vez.
así fue. Yo pues con mi esposa hablamos y le dije, ella no quería, porque me dije pues que estaba loco, que cómo iba a salir así. Y le dije, bueno, hoy va a haber cena en la casa. Y decidí salir. Y ese día, increíblemente, vendí más de $180. Y yo le decía a mi esposa, mira, estás haciendo los jugos tan buenos, pues de plano que doy lástima. Bueno, yo pues dije, no, los jugos son buenos. Y pues increíble, trabajé hasta las 12 ese día, cuarto a las 12, y dejé el dinero y me fui para la casa. Como yo tenía que reposar, ese movimiento me causó un dolor muy fuerte, sobre todo en esta mano izquierda yo tenía una fisura, que con el tiempo esa fisura se me abrió el hueso, porque después de unos días yo me quité los yesos. Y yo seguí así, hasta hoy yo sufro ese daño porque nunca tuve el tratamiento adecuado para cuidarme las manos. Yo me quité el yeso, no fui a ver al médico, pero pues las necesidades que uno pasa en ese momento deja de darle valor o importancia a la salud, ¿verdad? Y eso cuando uno es padre, creo que es cuando menos le interesa más que todo la salud, el bienestar de nuestros hijos en ese momento. Y era lo único que a mí me interesaba. La salud mía, pues quedó en segundo plano. Con los años, pues me pasó factura, gracias a Dios. Tengo muy buena movilidad, pero cuando cocino mucho, pues sí hay mucho dolor. Pero después de 20 años y más, pues eso ya no importa, ¿verdad? Su enfoque fue el amor. Mi enfoque fue el amor por mis hijos, por mi familia, y eso pues me hizo dejar a un lado todo lo que fuera. Ok. Cuando usted arranca en el año 2002, como usted lo ha mencionado, ¿qué sueños tenía don Milton? Cuando uno empieza, pues el único sueño es abrir un negocio y darle a sus hijos estudio y algunas prioridades que son importantes. Y en el camino empiezan a surgir los sueños. Es mentira que uno abre un negocio y tiene un sueño así en la mente con el que va a crecer, ¿no? Yo abrí el negocio por pura necesidad. Estaba desempleado y necesitaba pues darle de comer a mis hijos, y lo único que soñaba es ponerle su comidita, su ropita y todo lo que fuera necesario para el momento. Los sueños empiezan a surgir en la medida que se van dando las oportunidades, ¿verdad? Sí, mi sueño era tener una venta de jugos grande, porque ni siquiera soñaba en ser cocinero, en viajar, en absoluto, pero sí tenía el sueño de tener la venta de jugos más grande del municipio de Ayutustepeque en ese entonces. Y efectivamente, pues en aquel entonces era la única y se mantuvo por muchísimos años siendo la única venta de jugos, y muy buenos, en el municipio. Okay. Así es que sueño en ese momento no existía. Los sueños sí se fueron dando en el camino dependiendo de las oportunidades que se fueron presentando en su momento. ¿Qué aprendió de esos años en la calle que usted todavía aplica en su restaurante? Mire, esa es una muy buena pregunta. Resiliencia, es lo que la vida misma también le enseña. Uno aprende a ser resiliente y también uno aprende a hacer las cosas con amor, ¿verdad? Porque va entendiendo que en la medida que uno da un servicio y lo da con calidad y con mucho amor, pues es allí donde se van abriendo las puertas. Y yo siempre fui alguien que andaba muy alegre en la calle. A mí no me interesaba que mis amigos me vieran en la calle con una mochila vendiendo jugo. Yo era muy orgulloso de mí por lo que hacía. Me sentía muy feliz y muy satisfecho porque lo que hacía, lo hacía bien, y me gustaba saber que los clientes pues disfrutaban de un jugo bien hecho, de un jugo fresco, y
pues eso para mí me marcó siempre, quizás desde niño, porque cuando era niño mi mamá cultivaba huisquiles, chiles, vivíamos en el campo y esa siembra yo era el hijo que más salía a venderle esas verduras, esas frutas, hortalizas que ella cultivaba, los huevos de gallina. Yo recuerdo que me los ponía todo en un huacal y se iban mis dos hermanos mayores y yo solo y a vender eso y era el primero que regresaba con toda la venta y volvía. Entonces era algo que yo traía de niño, esa parte de ser amable, atento. Quizás nunca he tenido la facilidad de hablar, pero siempre hablaba. Yo creo que sí. Bueno, con el tiempo quizás he ido desarrollando esa parte, pero en aquel entonces no lo entendía. Yo simplemente era natural. Por ser natural, pues los clientes de mi mamá pues me compraban. Y yo era muy feliz ofreciendo las cosas en la calle a quien fuera. Y ya pues cuando ya con mi propio negocio, las cosas pues uno las va entendiendo de otra manera. Pero sí, una de las cosas más importantes que yo practico hoy es la resiliencia, la ayuda también, el ayudar al prójimo, ¿verdad? Esa parte de ponerse en los zapatos de la otra persona es súper importante. Hoy cuando yo veo a personas que están iniciando negocios y puedo darles un empujoncito, si ya fuese con un consejo o con alguna receta, yo lo hago con mucho cariño porque siempre les digo, a mí me costó y porque a mí me haya costado no significa que yo no pueda ayudar a alguien. Es todo lo contrario. Creo que si a mí me costó, pues yo tengo que ayudar y darle ese empujoncito o esa manita a esas personas que están empezando en un negocio y que están teniendo dificultades. En el camino, durante todo esto que he recorrido, sí me he encontrado muchísimas personas con los que he generado una muy buena amistad simplemente por el hecho de dar esa mano en el momento oportuno o ese consejito que nunca están de más, los consejos en base a la experiencia que uno ha tenido en su recorrido, ¿verdad? Okay. Bendecir a otras personas también es de mucha bendición para uno. Bendecir, esa es la palabra correcta. Sí. Bendecirlo porque Dios lo ha bendecido a uno. Yo siempre he creído que Dios no lo bendice a uno porque uno sea muy buena persona, porque se haya ganado el cielo, mentira. Nadie tiene seguro el cielo, pero si Dios lo bendice porque conoce el corazón de nosotros y sabe que uno no se va a quedar con esa bendición. Y yo no soy de esos que Dios me da mi bendición y me la vaya a guardar. Por el contrario, siempre la doy. Okay. La comparto. Don Milton, hubo un momento en que usted ya decidió ya no solamente vender jugos, porque yo veo que usted también decidió prepararse como chef. Así ¿Qué es. fue lo que lo impulsó? Cuando andaba vendiendo jugos en la calle, pues los clientes me pedían un complemento y me sugerían un sándwich. De cocina no sabía nada y ni siquiera sabía encender una cocina. Y les voy a contar por qué. Yo crecí con un gran temor a la cocina, pero temor grande porque a la edad de 9 años mi madrecita, ella era una mujer que cocinaba increíble, que cocina todavía increíble, y yo no me daba cuenta que yo disfrutaba ver a mi mamá cocinar y la veía cocinar todos los días. Y recuerdo un 1 de junio del año 1989. No, perdón, 79. Quiero ver, no, 80. 1980. Era el cumpleaños de mi hermana. Era un 9 de junio de 1980. Mi hermana estaba cumpliendo 1 año y mi mamá estaba haciendo un pastel. Estaba horneando su pan y el tambo de gas pues se apagó, mandó a pedir el tambo de gas. Y en lo que estaba conectando el tambo de gas,
tenía un problema y de repente el tambo se incendió. Y yo vi cuando mi mamá, ese fuego la atrapó. Mi mamá es muy católica y muy devota de un santo. Y yo solo recuerdo que mi mamá me agarró porque yo estaba a la par de ella y me sacó de la casa. Y yo veía cómo las paredes empezaron a agarrar fuego. La cocina, el comedor, todo empezó a agarrar fuego. Y ese recuerdo a mí me quedó y me marcó muchísimo a esa edad. Yo tenía 9 años y mi hermana pues era el cumpleaños número 1 de ella. Y desde entonces yo tenía miedo a acercarme a las cocinas. Y así crecí y yo jamás le pude encender una cocina. Hasta esa edad que tenía, pues yo no encendía cocinas. Era un pánico. Y cuando los clientes empezaron a pedirme sándwiches o complementos, nacieron los sándwiches. Nacieron de un sueño que tuve, porque sí estaba muy, muy terco de que quería hacer sándwiches y que querías cocinar. Y aprendí en un sueño a cocinar esa pasta de pollo. Y en la mañana temprano. En un sueño. En un sueño. Y yo sé que Dios me habló en ese sueño. Igual como Dios me ha hablado en otros momentos claves de la vida. Pero Dios me habló en ese sueño y me enseñó a cocinar. Cualquiera puede decir, este está loco. Pero solo los que hemos vivido esos momentos, de verdad, sí existen. Porque Dios sí existe. Y esa noche, Dios me enseñó a cocinar. Y me enseñó el camino que yo debía de seguir, que era la cocina. Ese día me levanté temprano, me fui al mercado aquí del municipio y compré lo que Dios me había dicho que tenía que cocinar. Compré el pollo, compré tomate, cebolla, chile y ajo. Eso me recuerdo muy bien. Y regresé a la casa y le digo a mi esposa, voy a preparar una pasta de pollo porque vamos a vender sándwich de pollo. Y eso, solo encendeme la cocina, le dije. Y mi esposa encendió la cocina y yo preparé la pasta de pollo y nos trajimos ya en un topercito la pasta. Y compré mayonesa. Y nos trajimos en el topercito la pasta de pollo y nos vinimos aquí y empezamos a preparar los sándwiches. Ese día salí con sándwiches y una bolsa plástica donde llevaba los sándwiches, jugos y sándwiches. Días después compré una loncherita de esas que se llevan a los trabajos para el almuerzo. Sí. Pues una de esas loncheritas térmicas la fui a comprar en un lugar donde venden cosas usadas. Ahí la compré y le cabían 12 sándwiches. Entonces yo salía con mis 18 sándwiches en mi mochila y los 12 sándwiches. Y fue así que en la alcaldía yo le vendía mucho a los trabajadores de la alcaldía y en esa ocasión, no en ese día precisamente, sino que días después, había una ONG que me empezaron a comprar los sándwiches y me empezaron a pedir jugos y sándwiches, pero solo que los jugos me decían que se los vendiera a la mitad, que en vez de entero se los partiera en dos. Y entonces ya los llevaba así, ya me hacían pedidos de 25 jugos y 25 sándwiches. Y ya con los días me dijeron, mire, ¿y por qué no hacía almuerzos? Y yo, porque no puedo cocinar. Pero había alguien que me ayudó a cocinar y pues empecé a venderles almuerzos económicos y me empezó a entrar aquel tema de aprender a cocinar. Recuerdo que a través de Conamipe conocí a un chef alemán y me inscribí a un taller presencial que ellos tenían y me hice muy amigo de él porque yo siempre soy muy preguntón. Y él me enseñó que yo tenía el don para cocinar. Y yo le decía, es que yo no sirvo para cocinar. Oye, mijo, pues si yo te estoy viendo y te veo qué pasión tienes por cocinar. Y yo pues me quedó aquello. Me recuerdo solo el nombre de él, se llama Chef Hams. Ya falleció. Con los años lo supe, no lo supe en el momento que falleció, pero con los años supe que falleció y casualmente la esposa de él me vino a regalar un libro de recetas que él había hecho y me los regaló a mí.
Eso me motivó muchísimo a cocinar y a veces digo yo que el espíritu de Hans se apoderó de mí y me hizo amar la cocina y que entendiera que la cocina pues era pura amor y pura pasión. Y así empecé a meterme en talleres de un día, de 3 días, sobre algún curso en específico y cuando vine a sentir, estaba cocinando. Y cuando ya empecé a cocinar, pues me inscribí a una escuela de aquí de El Salvador, una escuela para un diplomado de chef profesional, cocinero, porque esa es la profesión que tenemos, cocineros. Me gradué, pero siento que aprendí porque todo lo que me enseñaban en la escuela, si me lo enseñaban hoy, yo al día siguiente estaba cocinando lo que me habían enseñado y así repetía mis recetas cada semana y cuando sentí, pues para mí cocinar era lo más fácil. Y el camino, pues me enseñó y me abrió tantas puertas que me ha convertido en lo que hoy soy y en las oportunidades que he logrado aprovechar. Ok. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que están iniciando quizás en la calle, en un local pequeño, con todo el conocimiento que usted ha adquirido durante todos estos años? ¿Qué les puede decir? Hay un par de cosas muy buenas. Primero, pues tómense de la mano de Dios, que creo que eso es lo más importante. Yo sí recuerdo un día que le dije a Dios que quería que fuera mi socio. Señor, yo quiero que usted sea mi socio. Yo no soy el dueño de este negocio usted me lo dio, porque definitivamente este negocio Dios me lo dio, pero esa es otra historia que se la voy a contar otro día. Entonces el primer consejo es, háganse socios de Dios, así. Ese es el mejor socio que pueden tener. 2, perseveren. Resiliencia. En este camino nos vamos a quedar sin ropa, ¿sí? Porque yo me quedé, sí recuerdo, 2 pantalones y 3 camisas y unas sandalias que todo el mundo me decía, ¿a usted le gusta andar en sandalias, verdad? Pues sí, sí me encanta, les decía, ando más cómodo, pero la verdad era lo único que tenía. Y la gente no veía que las sandalias tenían un hoyo abajo. Y yo le tenía que meter un cartoncito para que no me raspara los pies. Pero eso es resiliencia. Entonces, nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Y la tercera, edúquense, prepárense, porque de nada sirve tener mucho talento para hacer las cosas, pero si no nos educamos y si no tenemos disciplina, pues no vamos a lograr avanzar, ¿verdad? Entonces mis 3 consejos para aquellas personas que están empezando y que sienten que no encuentran el camino, pues es eso. Tómense de la mano de Dios y háganse socio de Él. Pídanle que que Él sea su socio. 2, no se rindan, ¿verdad? Hay que ser o aprender a ser resiliente. Y tercero, edúquense. Edúquense en lo que están emprendiendo. Edúquense en los números, porque los negocios sin los números no llevan camino, ¿verdad? Esa es una lección que yo tuve que aprender, porque sí aprendí a cocinar, pero no dominaba los números de mi negocio. Con el tiempo, pues aprendí a dominarlos, ¿verdad? Entonces, quizás esos son mis 3 consejos más valiosos que a mí me han servido y que me hicieron falta en el momento que no los tuve. Ok. Muchas gracias por esos consejos. Creo que son muy valiosos, valen oro, sobre todo el primero que usted dijo, hacerse socio de Dios. Sí. El hecho de pedirle permiso a Dios en todo lo que hagamos, creo que es súper importante para que nos vaya bien también. Así es. Creo que ese es el punto o el consejo más importante. Hacer de Dios su socio principal, ¿verdad? Si tienen pareja, esposa, esposo, pues también ella o él es su socio, ¿verdad?
y los tres juntos pues sacan adelante cualquier emprendimiento que quieran hacer. Ok. Como en todo negocio, en este camino me imagino que han pasado situaciones muy duras, don Milton, que quizás en algún momento podemos decir, voy a parar, hasta aquí voy a llegar. ¿Han habido esos Sí. momentos? Sí, esos momentos siempre están, definitivamente. Si yo recuerdo una historia que leí acerca de las batallas que tenían los griegos, los generales, los grandes generales, cuando iban a una batalla y viajaban en barcos a otras ciudades, cuando embarcaban, los generales por lo general mandaban a quemar esos barcos. Una vez embarcaron en la playa y los mandaban a quemar porque era la única manera de nunca darse por vencido, ¿verdad? Sí, uno vuelve atrás y dice, no, yo regreso a lo que hacía antes. Y pues cuando uno empieza a pensar esas cositas por las circunstancias que se puedan presentar en el momento, creo que ese es el error más grande que uno puede cometer. En ponerse a pensar en lo que uno tenía atrás y querer regresar a esos momentos. Problemas siempre van a haber, problemas económicos, problemas de todo tipo. Yo en mi momento sí tuve momentos difíciles con las pandillas, ¿verdad? Que quizás son de las cosas más difíciles que como emprendedores uno puede pasar, ¿verdad? Sí recuerdo de manera muy especial cuando me hicieron la primera llamada, que yo me puse de valiente que no les iba a dar y me dieron a elegir así, literal, en un mensajito. Cuando yo leí el mensajito, decía, si no pagas, elige, y me ponen el nombre de mis 3 hijos. Y eso, créanme que en ese momento no es fácil. No es fácil porque cuando ya le tocan su sangre, eso es algo muy difícil y muy duro. Pero yo, ahí es donde yo digo, el primer consejito, hagan de Dios su socio. Y yo siempre pensaba y oraba a Dios y le decía, Señor, si usted me tiene aquí es porque usted me va a quitar esto. Y efectivamente Dios se encarga de quitar esos obstáculos que en ese momento uno enfrenta, y cuando viene a sentir esas cosas, pues ya no están. Problemas económicos hay. Yo recuerdo una ocasión que solo iba con $5 al mercado a comprar, porque las ventas habían estado bajas, pero ahí es cuando uno de verdad es una persona así bien correcta. Sí recuerdo que fui donde la señora que me vendía las fresas y ese día solo le estaba comprando 2 libras de fresa. Al de la zanahoria, que era un señor, don Paco, sí lo recuerdo a él, y don Héctor, ellos vendían saquitos de zanahoria y yo hablé con ellos si me podían vender la zanahoria y yo se las pagaba en el próximo regreso al mercado. Y me las dieron. Y me fui con todas las compras que yo necesitaba y debiendo, por supuesto. Pero después de ese día vendí y los otros días que terminé, pues seguí vendiendo y recogí el dinero y me fui a pagarlo. Y esos momentos así difíciles que las ventas se le caen a uno y uno dice, híjole, porque vienen esos momentos difíciles, yo les llamo momentos, y la Biblia lo menciona, momentos de vacas flacas y vacas gordas, ¿verdad? Ahí aprendí que uno debe de aprender a cuidar cuando las ventas o cuando la época de vacas gordas están en abundancia, pues uno debe aprender a guardar, porque cuando llegan las vacas flacas, ahí es donde ese dinerito sirve. Entonces esos momentos sí lo desinflan a uno y se anima a regresar a lo que uno hacía antes, ¿verdad? Son de las cosas
más duras también que uno enfrenta en este camino. Sí, sí los hay. No estamos exentos de eso. Ok. ¿Qué mensaje le daría a las personas que piensan que invertir en uno mismo es un gasto o es un lujo? Híjole, sí. Esa es cuestión de mentalidad. Y a veces hay personas que no quieren inscribirse a algún taller o algún curso de mucha importancia, y creen que eso se convierte en un gasto. Eso es mentira, ¿verdad? Algo que deben de aprender, que todo lo que sea para adquirir conocimientos que van a darle mejoras a su emprendimiento, pues no es un gasto, es una inversión. Y yo siempre creí en eso. Hoy la tenemos pues mucho más fácil. Tenemos San Google, San YouTube, que se convierte en una de las escuelas más económicas para aprender. Pero si no invertimos tiempo, porque no solamente es dinero, inversión de dinero, sino que también es inversión de tiempo bien estructurado, con disciplina, donde uno define qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Y si no tiene para irse a una escuela, pues San YouTube sí lo tiene. Y yo de manera personal, muchas de las cosas que he aprendido, las he aprendido en YouTube. Y sigo aprendiendo porque el hecho que haya ido antes a un lugar, que haya estado en diferentes escuelas o haya tenido oportunidades para aprender en diferentes instituciones, no significa que uno ya lo sabe todo. Es mentira. Uno nunca termina de aprender. Creo que el aprendizaje llega hasta el día que nos vamos a la tumba, ¿verdad? Hasta ese momento uno termina de aprender. Hasta ese día que uno lo mete en esa cajita, definitivamente uno aprende. Así es que mi consejo, esa es la mejor inversión que pueden hacer en ustedes mismos, es educarse, ¿verdad? Es que ni lo piensen, eso es de mucho valor. Perfecto. Muy recomendado. ¿Tiene algún nuevo proyecto el señor de los jugos? Sí, yo soy alguien que nunca estoy quieto, ni sentado, ni parado, ni en mi mente, ¿verdad? Sí tengo muchos proyectos, bastantes, puedo decirle. Ya no los puedo hacer todo, mis hijos ya están grandes y con ellos pues tenemos varios proyectos. De hecho, aquí vamos a hacer un cambio. Ya el nombre del Señor de los Jugos pues va a desaparecer. No porque yo lo quiera, sino que el negocio lo obliga. Sí vamos a darle otro giro, siempre en gastronomía. Yo acá vendo de todo, porque la necesidad me dio meter una cosa, meter otra cosa y meter otra cosa. La diferencia que lo que metía lo hacía bien y lo aprendí bien. Entonces ahora me toca definir qué es lo que quiero y empezar a ramificar, ¿verdad? Con sus marcas, siendo siempre el Señor de los Jugos, la marca Sombría, ¿verdad? Hay un par de proyectos. Últimamente pues bien he estado fuera, en proyectos de afuera. De hecho, hemos creado con un grupo de amigos chef un movimiento que se llama Coven. Coven era un nombre que yo tenía guardado para un restaurante de cocina salvadoreña ancestral, pero al final decidí que este grupo debía llamarse Coven, porque es un grupo cuyo objetivo es el rescate de la gastronomía salvadoreña. Como chef me di cuenta que nuestra cocina pues se está perdiendo. Nuestra cocina, muchos de nuestros chefs no conocen mucho o no saben cocinar muchos de nuestros platos. Productos étnicos muy nuestros están desapareciendo porque no hay cocineros preparando alimentos con esos productos étnicos. Entonces nace Coven como movimiento. Coven significa fuego, cocina o fogones en lengua maya yucateca. Como movimiento ya hicimos nuestro primer evento. Hicimos un evento el pasado 19 de julio con apoyo del Ministerio de Turismo y Corsatur,
un evento donde trajimos 28 chefs internacionales de 12 países. Cada uno vino y cocinó platos ancestrales de sus países. Fue un evento que nos marcó muchísimo, que llegó al corazón de muchas personas. Turismo y Corsatur se mostraron interesados y muy agradecidos con el proyecto o con el evento que hicimos. Entonces, ese proyecto de rescate de la cocina ancestral salvadoreña es uno de mis proyectos. Y eso también me llevó a que me reclutara una fundación que se llama Chef for the World. Es una fundación que nace en Estados Unidos y tengo un espacio hoy dentro de Chef for the World como el chef de cocina ancestral contemporánea, ¿verdad? Es un compromiso propio de rescatar la gastronomía salvadoreña con productos étnicos que están desapareciendo y mostrarle al mundo que El Salvador no solo son pupusas. El Salvador tiene más que pupusas, hay muchísimos platos y ese es uno de mis proyectos más importantes. Qué bonito. También, ¿verdad? También uno de los proyectos muy personales es tener mi propio canal de YouTube, Okay. mi TikTok, que ya está, Sí. pero no para hacerme popular. Pues si me hago popular, pues es porque el proyecto lo permite, pero no el objetivo de este canal y de mi página de TikTok es mostrarle al mundo que se pueden hacer platos con productos étnicos del Salvador y mostrarle a estas personas que me sigan que detrás de cada producto hay una mujer, un hombre vendiendo en un canasto que madruga desde Cojutepeque, Huizúcar y de muchos cantones y que llegan a los mercados, a la tiendona, al central, allá en Santa Tecla, a ofrecer esos productos. Entonces, ese es uno de mis proyectos personales que espero realizar pronto. Excelente. Ya para poder finalizar, cuéntenos cuál es el menú del Señor de los Jugos. Ok, dentro del menú del Señor de los Jugos tenemos una variedad. Una de las más atractivas son las tortas salvadoreñas. Es un producto que todo el mundo lo conoce, son esas tortas de carretón que se encuentran en la calle, en cualquier esquina de los municipios de San Salvador. Esas tortas largas que se venden con aguacate, con frijol. Son deliciosas. Sí. Okay. Ese es uno de mis productos que nace de mi hermano mayor, que él tiene un puesto en la avenida Roosevelt y pues desde los 17 años con un pariente empezó a vender esas tortas y yo siempre las comía y son buenísimas. Recuerdo que nos llevaban pequeños al mercado Ula Ula a comer esas tortas con la cebollita curtida y súper rico. Pues yo tomé eso después de que aprendí a cocinar y aprendí a hacer mi propio pan, aprendí a hacer mi propia carne, aprendí a hacer cada uno de los elementos que llevan esas tortas, pues yo las hice y así nacen esas tortas. También tenemos hamburguesas, donde yo también hago, aquí se hace el pan, la carne nosotros la molemos y tenemos ese cuidado que sea 100% carne. También están las pizzas, que fue una oportunidad que logré tener de estudiar en España, que aprendí a hacer pizzas de manera saludable y hoy tengo pizzas y quiero mostrarle al mundo, trato de mostrarle a todo el mundo que la pizza no es una comida chatarra, la pizza es un plato emblemático de Italia, que han habido variantes y que hay muchas pizzas comerciales que hoy se venden en El Salvador y que hace que todo el mundo crea que la pizza es un producto chatarra, ¿no? La pizza tiene un proceso de elaboración, desde mezclar la harina, el agua, la levadura o la masa madre. Hay que generar procesos de maduración, de fermentación, que es lo que hace que una pizza pues sea digerible y no sea una pizza que a la hora de comerla pues nos causa pesadez. Ese es el tipo de pizza que yo ofrezco
es una pizza estilo napolitana, entonces es parte de los productos que yo vendo. Y siempre pues nuestros jugos naturales de naranjas y todas las combinaciones con frutas que ya siempre hemos tenido: fresa, piña, papaya, melón, sandía. También tenemos limonadas, horchatas 100% naturales, porque no compramos horchatas o no vendemos horchatas que sean de esas de bolsitas, no, Sí. son horchatas que nosotros preparamos la semilla y le damos nuestro toque, ¿verdad? Y así una variedad de productos. Tiene abierto de lunes a domingo. Tenemos abierto de martes a domingo. De martes a domingo. Descansamos los días lunes. Ok. Abrimos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ok. Bueno, muchas gracias por abrir las puertas de su restaurante, pero sobre todo de su corazón, don Milton. Le agradezco mucho pues, el habernos aceptado con esta conversación muy bonita que hemos tenido. Gracias a usted, un placer. Un gusto. Espero tenerlos nuevamente por aquí. Gracias y hay que seguir adelante. Hoy el Señor de los Jugos nos recuerda que con fe y esfuerzo todo es posible. Que Dios les bendiga. Amén.